Dios en todo tiempo. Amén. La palabra nos enseña precisamente a eso. Y hemos sido llamados a ser, ¿qué? Adoradores. Adoradores somos. Y es parte de lo que Dios quiere, evidentemente, que vivamos, experimentamos. Porque Él es digno y no hay nadie que realmente merezca esa atracción, aparte de Dios. Él es absolutamente digno. Y eso es precisamente lo que Él busca de su pueblo. Que le adoremos, que le glorifiquemos. Muy bien, pues me alegro de poder estar aquí, poder abrir la palabra y poder seguir con el libro que estamos, que es el libro de Gálatas, como sabéis, y me gustaría que siguiéramos viendo algunos versículos. La semana pasada estábamos viendo cómo en el libro de Gálatas, en los versículos del capítulo 3, del 15 hasta el 22, veíamos cómo la promesa de Dios es inmutable, porque Dios es inmutable, porque Él ha prometido y es fiel a cada una de sus promesas. Veíamos eso. Y veíamos a la vez cómo Dios es precisamente digno de confianza como resultado de esa fidelidad suya y de esa inmutabilidad suya. Y veíamos también que toda esta intríngulis de la promesa y de la ley cumplía una función, y no era la de salvar, sino la de mostrar la realidad del corazón humano, caído, torcido, y que evidentemente, como dice la Escritura, marcado por el pecado. Esa era la realidad y el propósito, la función de la ley. No pretendía salvar a nadie. La salvación vino por la promesa, que es Jesús. De hecho, la ley mostraba que el ser humano es incapaz de ser como Dios quiere. Incapaz. Somos, cualquiera de nosotros. No hay ningún ser humano que su corazón realmente pueda agradar a Dios de manera perfecta. Y eso es el propósito de la ley. Y hoy vamos a ver el pasaje que vamos a ver esta mañana, el verso 23 hasta el 29, lo que vamos a ver es cómo Pablo va a mostrarnos los efectos que produce la ley en el corazón que confía en la ley, y lo que produce la gracia, lo que produce la confianza en la promesa, lo que produce la confianza en Cristo, lo que produce en esa vida. Y eso es lo que me gustaría que viéramos en este pasaje que tenemos por delante, que es del 23 al 29, un pasaje también hermoso. ¿Me escucháis bien, no? Yo estoy escuchando un poco de zumbido ahí, no sé si vosotros lo oís o lo escucho yo. Vamos a leer el pasaje. Me gustaría que lo pudiéramos leer. Pasaje del 23 al 29. De Gálatas número 3, capítulo 3, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Permitidme que haga una oración. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra, y queremos rogarte, Señor, que tú nos des un corazón dispuesto a prestar atención a tu palabra. Danos un corazón
dispuesto a desear ser transformado como tú quieres. Ayúdanos. Señor, te ruego que en nuestra necesidad, en nuestra debilidad, tú, Señor, sigas produciendo el fruto que nosotros por nosotros mismos no podemos, que solo tú por tu Espíritu puedes obrar. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Señor, úsame, ayúdame, dame de tu gracia, habla por mi boca, para que seas tú, Señor, quien esté hablando en esta mañana a tu pueblo. Llévate la gloria. Ayúdanos, Señor. Tu palabra es, Señor, ese alimento que necesitan nuestras almas, ese agua que refresca nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz. No es letra muerta, no es un libro antiguo, muy bonito, es tu palabra. Es tu palabra. Y queremos rogarte que tú, Señor, seas glorificado también en esta mañana y nuestras vidas sean bendecidas por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a ver en estos dos versículos, 23 y 24, vamos a ver la situación de un judío y de cualquier ser humano donde su confianza está depositada en una serie de leyes, normas para poder realmente agradar a Dios. En cualquier ser humano que está sometido a la ley. El caso que está utilizando Pablo es el de un judío que está sometido a la ley. Y va a utilizar dos imágenes aquí. Va a utilizar la imagen de un encarcelado y la imagen de alguien que está siendo dirigido por un estricto tutor. ¿Vale? Y las dos van a tratar de revelar o de expresar la realidad de aquellos que están bajo la ley, los que están sin Cristo, la realidad de aquellos que están sometidos a una religión. Y dice así Pablo, dice, pero antes que viniese la ley, es decir, la fe, antes de que viniese la fe, es decir, sometidos bajo la ley, dice, estábamos confinados bajo la ley. Y utiliza la palabra confinados. La palabra confinados está hablando de alguien que está encarcelado, alguien que no puede salir, alguien que está esperando la condena, alguien que no le queda más que esperar el resultado de la sentencia. Está hablando, es la idea que hay, que de algún modo está detrás de toda esta idea que está tratando de transmitir aquí Pablo, versículo 23. Encerrados, es precisamente esa prisión. La vida sin Cristo, la vida buscando salvarse a través de la ley, es como esa prisión que no tiene condena, que no tiene escapatoria, no hay libertad, hay condenación. Es lo que está diciendo Pablo. Todo eso estaba preparado con un fin. Todo eso lo estaba haciendo Dios. Como habíamos visto la semana pasada, la ley tenía un fin, tenía un propósito, es llevarnos a ese callejón sin salida para hacernos conscientes de que necesitábamos ayuda, de que por nosotros mismos no podíamos salvarnos. Eso es lo que va a decir a continuación. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Era crear ese deseo, ese sentido de necesidad, de que no puedo salvarme y necesito ayuda. Es lo que está diciendo Pablo. Esa era la realidad de aquellos que estaban sometidos bajo la religión, bajo la ley. La otra ilustración que va a utilizar es la siguiente, el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué era un ayo? Un ayo era un tutor. Es como el tutor era, en la cultura romana, era aquel esclavo, un esclavo ya de tiempo en la familia, era alguien que tenía una confianza de parte de la familia y que por lo tanto la familia deposita en él la confianza para guiar a sus hijos. El ayo tenía que llevar el hijo al colegio, tenía que llevar o a los maestros, el ayo tenía que guiar al hijo, era como una institutriz, ¿vale? Y el ayo lo que tenía que hacer era guiar y supervisar la conducta, la vida de ese niño, de esos niños, para que pudieran llegar a ser formados
y para poder realmente ser adultos maduros. ¿Alguien se acuerda de la señorita Rottenmeier? ¿Os acordáis? La risa supone que sí, ¿no? Y sobre todo os delata vuestra edad también, ¿eh? Bueno, pues el ayo era una señorita Rottenmeier, estricta, que solo quería guiar en lo correcto, que no se podía salir. ¿Os acordáis? Era la institutriz de Clara, de la amiga de Heidi, ¿verdad? Pero esa institutriz severa, estricta, que disciplinaba, porque el ayo tenía la posibilidad y la libertad de parte de la familia para disciplinar al niño, para que el niño fuera por la conducta correcta. Pues esa era la ley. Esa era la función de la ley. Guiarnos de manera severa para mostrarnos que no podemos alcanzar lo que nos gustaría. Una de las cosas que toda esta situación provocaba era una falta de libertad y de esperanza. La vida bajo la ley, al final, no podía provocar esperanza. No podía. Además, las dos imágenes lo que hacen es resaltar la idea de que tanto el que está confinado como el que está bajo ayo, los dos están sometidos, no tienen la libertad, no son libres. Y esa es la idea de lo que quiere resaltar Pablo con la situación de esta subordinación, tanto en la cárcel como luego en la sumisión o subordinación al ayo. Esta es la vida, es el reflejo de una vida sin fe. Es el reflejo de una vida sin fe. Una vida confiado en que yo soy capaz de cumplir por mis propios esfuerzos aquello que Dios agrada. ¿Sabéis a dónde nos lleva? A vivir esa vida de una manera pesada, donde la voluntad de Dios se convierte en una carga agobiante de la cual queremos escapar. La religión lleva a eso. La religión no libera. Si alguien vive la religión de verdad, esa religión, ese intento de agradar a Dios, como Dios quiere, no como a nosotros nos parece, sino como Dios dice, al final se convierte en una losa para nuestras vidas, en una amargura constante, en una carga tan pesada, que lo que quiero es huir de Dios. Otros, en lugar de huir, ¿sabéis qué hacen? Tunean la voluntad de Dios. ¿Qué hacían los fariseos? Tuneaban la ley de Dios, la adaptaban de tal manera que, oye, les era posible y que por lo tanto les hacía sentir que eran buena gente. Pero al final lo que hacen es tunearla, es decir, escapar de la ley de Dios. Es lo que estaba ocurriendo con los fariseos. Al final, todo este pasaje que estamos viendo, todo esto que estamos acercándonos, que está tratando de decir Pablo entre todo este pasaje, todo este capítulo 3, es que solo podemos vivir la vida por la fe, por la promesa. Solo la promesa puede traer libertad, esperanza y paz. Solo la fe puede hacer que nuestras vidas tengan sentido. Solo la fe, por la fe, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. Solo por la fe. Si no es por la fe, si todo es por la ley, la voluntad de Dios se hace imposible, carga pesada en nuestros corazones, agobiante, pero por la fe se hace buena. La voluntad de Dios la vemos como buena, algo agradable para mi vida, algo necesario para mí. Hoy hay muchos que buscan liberarse de la ley de Dios.
quieren quitársela de encima, porque creen que van a ser libres. Engaño diabólico. Es la ley de Dios la que trae vida a nuestros corazones. Por la fe, evidentemente. Por la fe primero. Pero Pablo está queriendo resaltar eso y Romanos nos habla sobre la voluntad de Dios como algo bueno, agradable para nuestras vidas. Y creo que es parte de lo que nosotros tenemos que seguir recordando. La ley, por la ley, no era capaz de traer vida. Pero la fe que nos conduce a ver la ley como algo bueno a nuestras vidas, alegra nuestros corazones y la de aquellos que están a nuestro alrededor. Seguimos ahora con el contraste. Pablo ha estado en estos 2 versículos tratando de mostrar cuál era la situación bajo la ley. Ahora va a mostrar cuál es esa situación bajo la gracia, bajo la promesa, bajo la fe en Cristo. Y él va a mostrar como una serie de estados que evidentemente son parte de aquellos que conocen a Jesús. Eso es lo que viene a hacer, o el contraste que quiere mostrar a partir del versículo 25. Ahí hay un pero tremendo en el versículo 25. Empieza mostrando el contraste de una vida sujeta a la ley y una vida sujeta a la fe en Cristo. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, somos libres, libertad. Eso es lo que está proclamando Pablo. En la promesa, en Cristo, es donde encuentra el ser humano la auténtica libertad. Y eso es lo que nos dice Romanos, capítulo 6, verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya hemos salido de esa esclavitud, de ese encierro, de esa subordinación. Y evidentemente estamos en la libertad. Y eso es parte de lo que Pablo está queriendo resaltar también aquí en este versículo. Creer en Jesús es caminar por la senda de la libertad, de la auténtica libertad. Y es precisamente eso lo que quiere desarrollar y va a mostrar a partir de los diferentes estados, de las diferentes características del cristiano, va a revelar esa libertad en el creyente, con las diferentes características que vamos a ver en los versículos que vienen a continuación. Pero antes me gustaría mencionar algo sobre el aspecto de la libertad y sobre el versículo que hemos leído de Romanos 6, porque a veces este versículo he visto gente que lo ha malinterpretado y lo ha usado de manera incorrecta. Algunos utilizan para vivir como les parece este texto y dicen, cuando a alguien se le llama a vivir en el orden de Dios, en la voluntad de Dios, sacan este texto y dicen, cuidado, que ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Interpretando este texto como si ahora estar bajo la gracia es vivir como me dé la gana. Pues no lo he entendido. Quien entiende este texto y entiende que vivir bajo la gracia es vivir como me dé la gana, no ha entendido el Evangelio. Para nada. Eso no es lo que vino a hacer Jesús. Ese no es el mensaje de Jesús. Jesús no viene a decirte, tú sígueme, yo te daré la salvación, la vida eterna y vive como te dé la gana. ¿Jesús dijo eso? ¿En algún momento? Para nada. El que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. O sea, ese mensaje, solo este versículo, es brutal para romper con nuestras ideas. Porque lo que dice Jesús es todo lo contrario. Y
Hoy me gustaría preguntar, para la mayoría de la gente, en la sociedad en la que estamos, ¿qué significa libertad? Para la mayoría de la gente, para la sociedad que nos rodea, libertad es ausencia de limitaciones y restricciones en todo lo que yo quiero hacer. Es decir, que soy libre cuando puedo hacer lo que yo quiero y lo que me da la gana. ¿Pero eso es cierto? ¿Que somos libres cuando podemos hacer lo que queremos absolutamente y lo que nos da la gana totalmente? No es cierto. Nuestras vidas no son islas. ¿Verdad que no? ¿Verdad que vivimos con otros? ¿Nos relacionamos? El ser humano es un ser relacional. No puede vivir aislado en una montaña solo sin relacionarse con nadie. Habrá alguno, posiblemente. Pero el ser humano ha sido creado para relacionarse y vivir en relación con otros. Ahora, si vivimos como nos dé la gana, haciendo lo que nos dé la gana, tratando de ser libres, ¿eso cómo afectará a mi matrimonio? Y a mi familia, y a la iglesia, y a mi trabajo, y a mis responsabilidades con mis padres, con mis hijos. ¿Cómo afecta eso? Si ser libre es eso, ahí hay un conflicto, pero muy serio, porque la libertad no es eso. La libertad no es eso. La libertad tiene que ver con otra cosa. Y Cristo es el que ha venido a hacernos libres. No para hacer lo que nos dé la gana, pero sí nos ha venido a hacer libres de la condenación. Nos hace libres de la condenación. Nos hace libres de la culpa, porque cuando hay sentimiento de culpa en nuestros corazones por pecado que hemos cometido, tenemos un libertador, se llama Jesús. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Libertador, libres. La culpa desaparece. El Señor ha venido a librarnos del temor, ¿o no? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios viene a librarnos del temor, ¿no? Es parte de lo que el Señor viene a librarnos. Viene a librarnos del yo, del vivir para mí. Y nos pone ejemplo de Filipenses capítulo 2. ¿No? Y nos dice, seguid este ejemplo. De aquel que estuvo dispuesto a morir en una cruz. No por los buenos, sino por los malos. Ese es el ejemplo que tenemos. Y entonces, ¿encontramos libertad? Absolutamente. Pero esa libertad es para vivir una vida libre, una vida plena, una vida no para hacer lo que nos dé la gana en cada momento, sino para ser como Jesús. Nuestra libertad es para ser como Cristo, porque ese es el modelo al que nosotros estamos persiguiendo, y la auténtica libertad está evidentemente expresada en la persona de Jesús. Jesús es el modelo para nuestras vidas, y Él es el que nos dice en Juan 8, nos resalta la idea y la verdad de que somos libres al seguirle a Él. Dice versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, así que, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está en Jesús la libertad, la auténtica libertad. La auténtica libertad. Una pregunta. ¿Dios es libre? Cuidado con lo que contestáis. ¿Dios es libre? ¿Sí o no? Veo, algunos dicen que sí, otros dicen que se callan, no saben, no contestan.
Si hay un ser auténticamente libre, ese es Dios. Si hay una fuente de libertad, ese es Dios. Si hay alguien que representa la auténtica libertad, es Dios. Él es el modelo perfecto, siempre, en todo. En todo. Dios es absoluta y perfectamente libre. En las Escrituras nos hablan precisamente de eso. Él hace lo que Él quiere, cumple sus propósitos. Nadie se le puede oponer, nadie puede interponer, nadie puede interrumpir, impedir sus planes, sus propósitos, nadie. Ahora, ¿cómo es la libertad de Dios? ¿Cómo es la libertad de Dios? Mirad vamos a leerlo en 2 de Timoteo 2:13. Es un pequeño versículo donde nos va a hacer referencia indirectamente, pero también nos habla de su libertad. ¿Vale? La libertad de Dios es para ser Él mismo. Su libertad consiste en ser Él. Y Él, evidentemente, como dice el texto, no puede negarse a sí mismo. Es decir, no puede ir contra sí mismo, no puede contradecirse a sí mismo. Su esencia es aquello que va a buscar, perseguir y hacer. Desear, sentir, soñar. Él es de una determinada manera. ¿Cómo? Santo, 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 dice Isaías. Absolutamente perfecto, puro, limpio, en todos sus deseos, en todos sus pensamientos, en todas sus motivaciones, en todo lo que hace. Dios es santo. Por lo tanto, no puede contradecir esa santidad. No puede ir en contra de esa realidad suya, de esa santidad. Ni la desea. Oponerse a la santidad, quiero decir. Segunda de Timoteo dice eso. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Su carácter es ser fiel, santo, bueno, es ese carácter perfecto. Él no puede oponerse a lo que Él es. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿O estoy dándole muchas vueltas al tema? Dios tiene que seguir realmente su propio deseo y no, evidentemente, va a negarse. En Dios no hay nada caprichoso. A veces lo plantean o presentan a Dios como si fuera caprichoso. Para nada. Para nada. Dios es justo en todo lo que hace. No hay nada de injusto en Él. Nada. Todo lo que Él es justo. No hay nada indigno en lo que hace o en lo que deja de hacer. Quienes no ven esa realidad de Dios es que no le conocen. No se han acercado a las Escrituras para ver que Dios es aquel que incluso tiene propósito en medio del dolor. Eso es una de las cosas con las que la sociedad de nuestro tiempo no puede, no entiende que un Dios que sea bueno permita el dolor. No lo entiende. Solo quien conoce a Dios entiende que Dios, en medio incluso del dolor, tiene propósito. Y tiene un fin justo y bueno. Y que evidentemente está cumpliendo lo mejor. Hablando de esa libertad de Dios, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Pecar. ¿Por qué? Porque pecar sería ir contra su propia naturaleza. No puede. Es absolutamente falso que Dios pueda pecar. Y es precisamente por la cuestión de su propia naturaleza. Dios tiene que manifestar lo que es. Y lo va a hacer en todo lo que hace, en todo lo que desea, en todo lo que quiere. Va a ser Él. Él va a manifestar su esencia.
su carácter. Y en la medida que evidentemente está manifestando eso, es libre. O sea, él está siendo libre precisamente porque está haciendo eso. Esa es la libertad también para nosotros. Eso significa ser libres para cada uno de nosotros, en perseguir aquello que hemos sido, que somos, perdón, y que aquello por lo cual hemos sido creados, hemos sido llamados, aquello por lo cual Jesús murió en la cruz. Cada uno de nosotros llegamos a ser libres cuando perseguimos el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, cuando perseguimos lo que somos. ¿Sabéis qué va a decir a continuación Pablo? ¿Qué somos? Versículo 26. Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad. Si tú has creído en Jesús de verdad y estás siguiéndole con todo tu corazón, eres hijo de Dios. Eso es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es vivir a la manera de Dios. Y eso es lo que tenemos que perseguir, y Dios quiere que persigamos. Y esa es la manera de vivir en libertad, siendo lo que Dios quiere que yo sea. Si yo vivo odiando a alguien, ¿estoy siendo libre? No. Si yo me dedico a hablar mal de otro a sus espaldas con el fin de destruir su reputación, ¿estoy siendo libre? Si yo soy tan vanidoso y orgulloso que solo hablo de mí mismo y quiero mi fama, mi prestigio y mi beneficio, ¿estoy siendo libre? No. Porque la libertad auténtica es aquella que persigue la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es ser libre. Eso es lo que está queriendo resaltar, evidentemente, la palabra constantemente cuando nos habla de la libertad. ¿La libertad tiene restricciones? ¿Se restringe la libertad a sí misma? ¿Qué dice Filipenses 2? Me gustaría que leyéramos ese texto. Habla sobre una vida de humildad en los versículos del 1 al 4, ¿no? Dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y viene a continuación, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios decidió limitar su bienestar. En su libertad libremente decidió limitarse, restringir su comodidad, su bienestar. ¿Decidió? Absolutamente. En la cruz es la manifestación precisamente de ello. La mayor expresión de entrega, de renuncia, en libertad y por amor. ¿La libertad se limita? ¿Está dispuesto a limitarse? Sí. La auténtica libertad, sí. Porque sigue el ejemplo de Jesús. Porque está dispuesto a decir no para poder realmente darle la gloria a Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Aunque yo tenga la libertad para hacerlo, pero hay cosas que voluntariamente decido no entrar por ahí, por amor, por edificar a otros, por buscar el bien de otros, por cuidar de otros. Ese es un pueblo. Ese es el pueblo de Dios. Y eso es lo que Jesús está manifestando. La auténtica libertad es libertad para ser quienes somos.
La auténtica libertad es libertad para ser quienes somos, hijos de Dios, seguidores de Jesús. La auténtica libertad es la que nos lleva a ser cada vez más como nuestro Jesús. La libertad es aquella que el Señor anhela y desea que vivamos cada uno de nosotros, siguiendo su ejemplo, para que cada vez más nos confundan. ¿Sabes con quién? Porque a ti te tienen que confundir y a mí también me tienen que confundir. ¿Sabes con quién? Con Jesús. A los primeros cristianos, ¿sabéis cómo se les llamaba, no? Cristitos. Era la idea que había en el trasfondo, en el original. Es decir, imitadores de Cristo. Que seguían su ejemplo, que vivían de esa manera, distinta, diferente, en libertad. Ese es el ejemplo de Jesús. Pablo va a utilizar ahora varias características que van a describir esa libertad de la que disfrutan aquellos que creen en Jesús, aquellos que han tomado la decisión de rendir sus vidas a Jesús y seguirle. Y esa primera expresión tiene que ver con lo que vemos en el versículo 26. En el 25 hemos estado viendo que venida fe ya no estamos bajo ayo, somos libres. Y ahora el 26 nos va a expresar esas características de esa libertad también. Pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Todos los que hemos creído en Jesús, hemos sido hechos hijos de Dios. Eso es lo que encontramos en las Escrituras. Juan 1:12, ¿no? Nos vuelve a resaltar esa idea. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es una de las preciosas y hermosas bendiciones que tenemos. Dios ahora es Padre. Dios es el Padre con el cual podemos desarrollar una comunión, una relación, una estrecha vinculación con quien podemos encontrar y a quien podemos encontrar en Él esa bendición, esa ayuda, ese bien, esa fortaleza, ese consuelo, todo aquello que necesitamos. Dios es ese Padre. La ley hacía ver a Dios más como un juez. La gracia no es que deje de ver a Dios como juez, es que a la vez también lo ve como Padre. Y por eso, ¿cómo empieza la oración magna de Jesús? ¿Os acordáis? Mateo 6, Padre nuestro, que estás en los cielos. La oración habla de la relación, de vinculación. Dios, la oración es parte de la expresión de un hijo que se dirige, que ama a su Padre y que es amado por su Padre. Es la relación que ahora encontramos al acercarnos a Jesús, la de un Padre. La de un Padre que quizás incluso algunos de nosotros puede que no hayamos tenido nunca. Y a veces quizás nos cuesta hasta entender lo que eso significa, ser Padre. Pero Jesús es un Padre, Dios es nuestro Padre. Y un Padre perfecto. Un Padre perfecto, que nos ama como nadie, que busca nuestro bien. No que nos dará todos los caprichos que queramos, sino nos dará lo que necesitamos. Y ese es nuestro Padre, al que podemos dirigirnos. Y las Escrituras nos resalta, y el texto que hemos leído de Juan, dice que son los que le han recibido, los que son hechos hijos de Dios, porque no todos, en la sociedad en la que estamos, influido por el catolicismo, han dicho que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Juan 1:12 lo veíamos. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Romanos 9:8 dice algo similar. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Está haciendo referencia
a la descendencia judía, ¿vale? Está diciendo que los judíos no son, según la carne, hijos de Dios matemáticamente. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, sino todos los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es decir, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que creen, los que han creído en Jesús y han depositado su fe en Jesús y le siguen. Esos son hijos. El resto son criaturas de Dios. Y eso es parte de lo que también está tratando de resaltar Pablo aquí. Somos hijos, somos hechos hijos. No merecemos eso, pero somos hechos hijos. Y eso no es para gloriarnos. Eso es para dar gracias. Eso es para dar gracias, ¿eh? Los judíos utilizaban su distinción como judíos, como pueblo escogido de Dios, para tirarle piedras a los demás. Y llamar perros a los que no eran judíos. No hemos sido hechos hijos para eso, sino todo lo contrario, para seguir el ejemplo de Jesús. Para amar a aquellos que no tienen a Jesús y necesitan a Jesús y hablarles que hay un Dios vivo y verdadero. Ese es nuestro llamado. Pero somos hechos hijos de Dios y tenemos tremendas bendiciones. ¿Quién experimentará su paz? ¿Quién? ¿Quién conoce a Dios o quien no lo conoce? ¿Quién será fortalecido con el poder de su fuerza? Efesios 6:10, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y habla de los creyentes. ¿A quién da más abundantemente de lo que pide y entiende? ¿Os acordáis? Efesios 3:20. Que Dios es aquel que da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿A quién? A su pueblo, a sus hijos. ¿A quién da la promesa de nuevos cielos y nueva tierra el Señor? A sus hijos, a su pueblo. Su pueblo, sus hijos, son un tesoro especial para Dios. Somos un tesoro especial para Dios. Y eso es parte de lo que vemos constantemente en las Escrituras. Solo quienes están en esa comunión con el Padre podrán experimentar todas las bendiciones, todo lo prometido por Jesús. Había una ocasión, era muy gracioso esto, una serie de personas que venían del mundo árabe, de zonas muy secas, nunca habían estado en Occidente, fueron llevados a un hotel de Occidente y hubo algo que les sorprendió mucho. Cuando estaban en su habitación, fueron al cuarto de baño, hacían así con el grifo y salía agua. ¿Sabéis qué hicieron? Es real el caso este, ¿eh? ¿Sabéis qué hicieron? Sacaron los grifos y se los llevaron a su casa. ¿Sabéis por qué? Pensaban que el grifo solo por sí mismo iba a dar agua. No, no es cierto. Después se dieron la sorpresa. Cuando en la habitación le dijeron, oye, ¿dónde están los grifos? Y les explicaron que ese grifo tiene que estar conectado a una cañería donde hay una fuente de agua que provee ese agua. Lo mismo ocurre con aquellos que quieren las bendiciones de Dios. Tienen que estar conectados a Dios. Y ese es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Estamos conectados a Dios. Hay una comunión, hay una relación que Dios quiere seguir profundizando para seguir cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Dice ahora en el versículo 27 va a hablar también de otra característica. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, no está hablando tanto del acto, sino del simbolismo del acto del bautismo. Está hablando de la fe. Está hablando de la nueva vida en Cristo, ¿vale? Está hablando de ese seguir a Jesús. Dice, ¿qué pasa con estos que han sido bautizados en Cristo Jesús? O en Cristo. Dice, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Estamos cubiertos con su justicia. Ya
nos cubre su sangre. Somos vistos por parte del Señor como si fuéramos Cristo. Y a la vez, todo ese revestir es el resaltar la idea del poder del Espíritu Santo que llevó a Jesús durante toda su vida terrena a vivir la vida a la manera de Dios. Lo cual significa que aquellos que conocen y han entregado sus vidas a Jesús, que creen en Jesús, están revestidos de ese poder de Dios, del Espíritu Santo, para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para poder ser confundidos con Cristo, porque el Señor busca precisamente eso para nuestras vidas. Colosenses 3, 9 y 10 dice versículo 9, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso es lo que Dios nos está ayudando a ir desechando. Y viene el versículo 10, dice: revestido del nuevo hombre, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es nuestro proceso en el que estamos todos, en un proceso de reforma constante en el que Dios está completando su obra en nuestras vidas. Y llega el versículo 28 para hablar de otra característica, y también este texto muchas veces ha sido mal interpretado, pero de todo lo que está hablando, ten en cuenta que está hablando de la justificación por la fe. No salgamos de ahí. Está hablando de la salvación, del camino hacia la salvación. Y está diciendo, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Que somos uno en Cristo Jesús. El judaísmo formaba barreras, divisiones, judío, gentil, ¿verdad? Había una división, además, era algo que evidentemente el ser humano había potenciado, no era el plan de Dios, era algo que el ser humano, el judío, había pervertido. ¿Qué es lo que habían creado? Una barrera tremenda. Judío y gentil. Barreras se habían creado también entre el siguiente estado. Hay un esclavo, no hay esclavo ni libre. También se había creado esa barrera. Los que eran esclavos sometidos y los que eran libres tenían capacidad para poder contratar y tener a esos esclavos. Y luego la visión de no hay varón ni mujer. De nuevo hace referencia a esa división y todas esas barreras que se habían levantado entre hombre y mujer. ¿Quiénes tenían para el judaísmo el auténtico libertad para acercarse a Dios? Era el hombre. ¿Os acordáis que oraba el fariseo? Doy gracias porque no soy ladrón. Y una de las cosas que decían es que no soy mujer. Porque en sus mentalidades la mujer era inferior al ser humano, al varón. Y la auténtica superioridad era del varón. Bueno, todas esas barreras a la hora de acercarse a Dios, Pablo está diciendo, han sido derribadas por Jesús en la cruz. Ya hay acceso pleno y completo a Jesús por la fe, ya seas libre, esclavo, ya seas gentil, judío, seas varón o mujer. Todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús, de esa libertad para acercarnos a Dios. Todos. Las barreras que el judaísmo había levantado han sido derribadas. Esa es la libertad. Y creo que eso es una de las cosas que está tratando y creo que es uno de los mensajes hermosos también que tenemos. Dios ofrece y Dios nos recuerda que todos los recursos, las promesas, las bendiciones están para todos aquellos que quieren acercarse a Él. Da igual tu condición racial, da igual de qué raza eres, da igual de qué estado social estás, da igual cuál es tu sexo, da igual. Todos tenemos la libertad para acercarnos a Dios.
y hacerlo con la libertad para poder realmente seguirle con todo el corazón. Eso es lo que está tratando de decir. No está diciendo que ahora todos vamos a tener las mismas funciones, no está intentando decir que no va a haber diferencias también entre nosotros en el sentido de funciones, ¿verdad? Dios le pide una serie de cosas a los pastores, ¿verdad? Dios pide una serie de cosas al varón y pide otras cosas a la mujer. Hay dones distintos en la iglesia, ¿verdad que sí? Son todos, Pablo dice, todos tienen el don de lenguas, todos tienen el don de milagros, todos tienen el... No, hay diferencias en ese sentido. Hay igualdad, pero no igualitarismo, que es el que a veces se nos quiere también hoy en día en nuestra sociedad imponer. No, somos iguales en dignidad y en privilegios. Tenemos oportunidad, todos iguales. Pero también nos ha hecho a cada uno distinto. El hombre y la mujer no son iguales, por mucho que nos quieran decir, por mucho que nos quieran imponer. No lo son. Y solo hay que tener un poquito de luces para ver nuestros físicos. Pero esa es la realidad, y eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios dice. Y en las Escrituras encontramos precisamente todos esos llamados a la libertad. Y termina Pablo con también la característica de que somos herederos. Dice versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dios nos ha hecho herederos de las mayores y preciosas promesas que pueda haber en esta vida. Y eso es lo que me gustaría solo ya citar para terminar. Apocalipsis 21, a partir del verso 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, la presencia de Dios. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué regalo más tremendo que no somos conscientes? El que un día tendremos la presencia plena y absoluta de Dios en medio nuestra. Que nuestras vidas no necesitarán otra cosa porque tendremos a Jesús. Nuestro mayor tesoro. Tenemos una tremenda esperanza y eso tiene que ser una de las cosas que tiene que caracterizar al creyente, la esperanza. Versículo 4. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Nuestros matrimonios ya no estarán, ya no existirán. Será una pena, pero por otro lado será una bendición. No lo dijo con ritintín. Pero las primeras cosas dejarán de ser. Porque, ¿sabéis? Nuestra mayor deleite será Dios mismo. Nuestro mayor disfrute será Dios. Por toda una eternidad. En la cual podremos conocerle y disfrutar de Él para siempre. Amén. Señor, gracias por tu palabra, que es verdadera, que es cierta, que es absoluta verdad y es profundo bien para nuestras almas. Señor, gracias porque nuestra fe no la creamos nosotros, simplemente la recibimos. Recibimos, Señor, por tu palabra lo que tú quieres que creamos, lo que tenemos que buscar en nuestras vidas, cómo tenemos que vivir. Se trata de lo que tú has dicho. Y, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque en ella tú te revelas, nos muestras tu voluntad, nos muestras, Señor, lo mejor. Nos muestras que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a vivir a tu manera, Señor. Ayúdanos a vivir buscando esa libertad que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a vivir revestidos de ese nuevo hombre, a buscar ser revestidos día a día del nuevo hombre, Señor, para darte a ti la gloria, para bendecir nuestras vidas y
y la de aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, llévate la gloria en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.